Yo quiero agradecer esta invitación para estar en estas reflexiones al Ejecutivo, al CEID Nacional y desde luego a los CEID regionales que nos acogen a veces en estas discusiones y en estos planteamientos. Yo estas reflexiones las hago desde 3 lugares y en ese sentido espero que cuando diga muchas cosas se entiendan que es en referente a esos 3 lugares desde los que hablo. Yo no creo en muchas cosas universales en estos tiempos como posibilidad de decirle a la gente qué es. Y esos 3 lugares son Planeta Paz, en donde trabajamos con sectores sociales populares para la paz de Colombia, en donde hemos venido desarrollando una propuesta de construir educativamente el conflicto, en donde la paz para nosotros pasa en el sentido de Estanislao Zuleta, por aprender a tramitar los conflictos. El segundo lugar es la movilización social por la educación, que tiene presencia en 13, 14 departamentos del país y que ha venido siempre atizando las reflexiones sobre el derecho a la educación y cómo construir política pública en educación en estos tiempos. Y el tercero es la Expedición Pedagógica Nacional y específicamente en este último periodo la Expedición Pedagógica en el eje cafetero, el sur de Antioquia y el norte del Valle, en donde hemos estado con algunas compañeras, con la compañera Estela, por aquí veo a la compañera Fidelina, con los cuales hemos estado desarrollando esos procesos. Traíamos un libro, pero no alcanzó a salir, un poco de sistematización de la experiencia del eje cafetero en clave de movimiento pedagógico. Y no puedo empezar esto sin pedir un aplauso muy grande de despedida a un gran maestro que se nos fue. Muchos nos lo encontramos en muchos caminos, tal vez uno de los sabios que había en este país en las matemáticas, el profesor Carlos Eduardo Vasco. Yo voy a desarrollar en esta reflexión 3 ejes de reflexión gruesas. Una primera es que en educación hay una unidad que es inseparable entre la lucha política, la lucha gremial y la lucha pedagógica. Y creo que muchas veces cuando nos hemos perdido porque hemos privilegiado una de las 3 y no hemos logrado hacer la síntesis de las 3. Hemos trabajado eso disociadamente. La segunda tesis que voy a intentar desarrollar es que en la sociedad en general asistimos hoy a profundas transformaciones civilizatorias. Por eso podemos hablar de una sociedad en crisis. Y en ese sentido estamos en transiciones. Toda la institucionalidad de la sociedad está en transiciones. Las organizaciones populares están en transición. Desde luego, el sindicato está en transición y tiene que replantearse para darle respuesta a estos tiempos. La tercera tesis es que para los tiempos que vivimos, nos encontramos que hemos desarrollado en América Latina y con alguna gente de África y de Asia, planteamientos de que existe un sur y que ese sur exige que incorporemos en la discusión el sur. Y eso implica que hoy no podemos seguir resolviendo la educación como nos la quieren resolver las grandes corporaciones, no solo las corporaciones de los organismos multilaterales, sino las organizaciones de las transnacionales de las tecnologías. Ahí hay un debate largo que vamos a tener que dar. Un poco en esa orientación quisiera iniciar con una cita de Estanislao. Hoy Estanislao ha brillado mucho por acá, pero Estanislao dice: la educación es un campo de combate
Combate en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una relación humana de las gentes que se quiere educar, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y a su perpetuación. Repito, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que tomen conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece. Primera entrada, un rápido contexto de estos 40 años. Estos 40 años de movimiento pedagógico, nosotros hemos vivido un intento de homogenización de la educación. Y ese intento de la homogenización de la educación se ha hecho desde los organismos multilaterales, la OCDE, el Banco Mundial, el BID. Y ese proyecto, en alguna medida, es la tercera homogenización en la historia de la modernidad y del capitalismo. La primera fue la biótica, en la cual controlamos la naturaleza a partir de un método, el positivismo. La segunda fue cultural, en la cual se produjo una visión del mundo desde el eurocentrismo y nos pusieron a repetir el mundo que organizaron en el conocimiento los europeos y los norteamericanos como el único mundo. Y entonces esa educación se monta a partir, ese proyecto de homogenización se monta a partir de un informe en Estados Unidos que se llama Una Nación en Riesgo. Y entonces ellos producen la propuesta del STEM. Y ellos dicen que lo que se necesita aprender para vivir en esta sociedad es ciencias naturales, tecnología, ingeniería de saber hacer, matemáticas y leer y escribir solo para ello. Y entonces montan un gran proyecto mundial de educación basado en estándares, en competencias, en mallas curriculares, en calidad, bajo pruebas estandarizadas. Entonces, podemos decir que por eso el movimiento pedagógico colombiano surge enfrentando la propuesta de reforma curricular que nos trajeron de Estados Unidos, una persona que fue a ser rector de la pedagógica y otra que fue viceministra de Educación. Y ahí nos enfrentamos y toda la masa crítica decidimos enfrentar eso. Y ello permitió que en los últimos 25 años del siglo pasado, siempre las fuerzas sociales de la educación y la pedagogía estuviéramos adelante del gobierno, aún con gobiernos muy reaccionarios que muestran la importancia de esa cita que hago de Stanislao. Y entonces allí pasó algo muy interesante. Nos fuimos al Congreso Pedagógico, nos fuimos a la Constituyente, nos fuimos a la Ley General de Educación, nos fuimos al Plan Decenal y hasta ahí ganamos. Pero comenzando el siglo XXI, viene la gran derrota histórica de FECODE, en donde FECODE es derrotada en el acto legislativo 01 con el Sistema General de Participación. Es derrotado con la Ley 715. La Ley 715 no es ningún invento de acá, es la ley Ningún Niño Dejado Atrás de Bush, que se impone por el Banco Mundial al mundo. Alguien por ahí decía que en México la habían derrotado y que AMLO la había borrado, pero eso fue después del 2013, cuando Fox colocó esa ley con la asesoría de algunos personajes que en Colombia la habían impuesto. Pero además aparece un tercer elemento. Ese elemento hace que aparezca el maestro y la maestra del 1278, como parte de un proceso de despedagogización mucho más intenso. Por eso podemos decir que esa ofensiva educativa que hicimos, comenzamos a retrotraerla, pero con manifestaciones de movimiento pedagógico vivo en todo el país. El movimiento pedagógico no es como algunos dicen que no existió más, que dejó de existir, solo que perdimos el protagonismo que teníamos fruto de eso. Y entonces viene una cosa que para mí es lo que tenemos que enfrentar hoy.
es que durante el siglo XXI, los 20 años que llevamos, el Ministerio de Educación ha tratado de desmontar la ley 115 a través de decretos ministeriales, a través de procesos en los cuales se intenta derrotar los elementos más progresistas de la ley. Por eso creo que uno de los elementos es volver a la ley, porque la 115 nos muestra muchos elementos para eso, aún en las reformas que tengamos que hacer. Por eso, en este tiempo estamos viviendo 6 grandes transiciones. Las voy a mencionar rápidamente. 1, estamos frente a un cambio de época. Charpak, Premio Nobel de Física, dice que estamos en un momento en el cual estamos en un cambio que no sucedía hace 12.000 años. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo es que estamos en un paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Y ahí es muy importante porque como el paradigma que nos domina es el curricular norteamericano, entonces ese paradigma ha impuesto una manera de organizar estos procesos. Y por eso la importancia de la tecnología. No podemos ser ingenuos en la manera como estamos trabajando la tecnología. La tecnología no es neutra, la tecnología es parte de un control que se da en estos tiempos. Los otros elementos son el capitalismo cognitivo, estamos frente a una crisis climática. La sindemia nos mostró estos asuntos. Nosotros hablamos de sindemia porque se juntaron 2 pandemias, la biológica y la neoliberal, que había desmontado el estado de bienestar. Y entonces, pero también aparece un elemento que es central, y es que estamos frente a lo que pudiéramos llamar la emergencia de la diferencia de la diversidad. Y en esa diferencia de la diferencia y la diversidad aparecen profundas transformaciones a la escuela. Para ir cerrando, entonces es necesario construir una agenda. Primer punto, es necesario reconocer que la defensa del derecho a la educación, ojo, pasa por la reconstrucción de las nuevas formas y sentidos de lo público, en tiempo donde estamos asistiendo a una nueva gobernanza global, neocorporativa, fundamentalmente desde las plataformas tecnológicas. Y eso tiene claramente las corporaciones digitales y Valle Silicón. Algunos autores comienzan a plantear hoy que Valle Silicón comienza a ser el gran pensador intelectual de estos momentos. 2, en este sentido, la educación y la escuela vive un tiempo de reinvención, convirtiéndola en un asunto de toda la sociedad. Por eso hay que reconstruir la educación y la escuela como un asunto de todas y todas. 3, hay que construir la educación y la escuela como un sistema, desde el jardín hasta el PhD, con unas reformas soportadas en la atención en que somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. 4, esto exige que los fines de la educación sean reelaborados, fruto de una construcción colectiva, en donde desde los territorios y que los maestros y las maestras puedan dar cuenta de la pertinencia de la educación, esas preguntas del por qué, el para qué, el en dónde, el a quién, el a qué. 5, es necesario convertir las instituciones educativas en comunidades de práctica, de aprendizaje, de saber, de conocimiento, de investigación, de innovación, de transformación, pero que sea capaz de reinventar la comunidad en los territorios. No es para que se quede en la comunidad escolar, sino tenemos que ir a la comunidad de otra manera. 6, es necesario desatar la innovación, transformación desde los centros y los territorios para romper los sistemas cerrados de administración escolar generados en estos 20 años de trasvase de las políticas internacionales de arriba hacia abajo. 7, es necesario reconocer los nuevos procesos de mediación pedagógica
que dan origen a las geopedagogías para poder dar respuesta en los procesos territoriales. 8. Es necesario construir las nuevas formas de la crítica para avanzar en la reconstrucción de subjetividades críticas y rebeldes. 9. Al sindicato, con todo el corazón, necesita aprovechar estas reflexiones para acabar de discutir su crisis interna. Y eso le significa iniciar un debate que prepare el Congreso, que prepare las asambleas federales, porque en alguna medida el sindicalismo está siendo reinventado en el mundo. Y perdónenme, es necesario que ustedes se coloquen no solo con una escuela en reinvención, no solo con una sociedad en reinvención, hay que reinventar el sindicato. Y ya hay lugares en el mundo donde esto se viene haciendo y creo que es. Y 10, es necesario volver al maestro y a la maestra como productoras de saber y conocimiento. Y como productoras de saber y conocimiento, porque en este tiempo San Google sabe más que cualquiera de nosotros. Pero la función de un maestro, si no es simplemente la información de San Google, apareceremos como absolutamente necesarios para un capitalismo cognitivo que, por primera vez en la historia de la humanidad, el trabajador tiene el instrumento de trabajo en su cuerpo. Y eso es una gran novedad, porque hasta eso vamos a tener que rehabilitar este tiempo para hacer esta situación de construir una escuela. Por eso tenemos que aprovechar el cuarto de hora de un gobierno progresista y ser capaz de presionar al ministerio para construir unas propuestas en donde realmente seamos capaces de proponer una escuela que nos hace ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijos de la aldea. Muchas gracias.